Una vez más, reflexiones bíblicas. Y hoy tengo para vos Mateo capítulo 6, versículo 33, que dice lo siguiente: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Este versículo es muy conocido por todos los cristianos en general, pero ¿cuántos son los que verdaderamente entienden el significado de este versículo bíblico? Hoy quiero explicarte brevemente lo que quiso decir el Señor Jesús. El Señor Jesús no dice solamente que busquemos el reino de Dios, sino también su justicia. O sea, el reino de Dios, su justicia. Y que como consecuencia, obviamente, tendremos las bendiciones de Dios. Pero debemos poner atención en lo que dice la palabra de Dios. Acá también dice su justicia. Su justicia. ¿Qué es su justicia? ¿Qué es la justicia de Dios? La justicia de Dios nos habla precisamente de juicio. También nos habla de propósito. La justicia de Dios nos habla de cosas, ¿no es cierto?, que de repente van a venir en el futuro o que están viniendo hoy en día, sino que nos estás hablando de aquel que cumplió la justicia de Dios en su totalidad. O sea, que nos habla de la persona de Cristo. Entonces, busquemos el reino de Dios y busquemos su justicia. Nos habla de, primeramente, el propósito que tiene Dios hacia el hombre, de rescatarlo, de darle un propósito a su vida, pero también, el segundo punto, es su justicia, que se ve reflejada en Cristo. Cuando lo tomamos como Señor, Rey y Salvador de nuestra vida, Él es nuestra justicia. Entonces, pasa a ser nuestra justicia desde el momento que entendemos, ¿no es cierto?, el trabajo que hizo Jesús en la cruz. En Mateo capítulo 3, versículo 15 dice: pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que se cumpla toda justicia. Entonces lo dejó. La frase toda justicia se refiere básicamente al cumplimiento de la voluntad de Dios, que fue a través de Cristo. Porque, en primer lugar, el primero que tuvo que cumplir la voluntad de Dios en los propósitos era Jesucristo. El hombre se tendría que justificar a través de la ley, pero como tiene una condición pecaminosa, ¿no es cierto?, una naturaleza que no puede alcanzar las exigencias de Dios que se ve reflejada en la ley, obviamente necesitó algo más que la ley para ser justificado, y es a través de Cristo. En Él se cumple la justicia de Dios, en Él se cumple toda justicia, y ahí entendemos, ¿no es cierto?, la obra de Cristo. Ahí podemos comprender el propósito de Dios. Entonces, somos justificados a través de Cristo porque Él cumplió toda la justicia. Entonces buscamos el reino de Dios y entendemos su propósito, pero también debemos buscar su justicia. Buscar la justicia de Dios es buscar la relación de nuestra vida con la vida de Cristo. Y ahí podemos tener una relación nueva. Ahí comprendemos de que esto no se basa en una mera religión, sino una relación íntima con Jesucristo. Y a través de eso, el Espíritu Santo se encarga de que tú recibas, ¿no es cierto?, lo que dice la palabra de Dios. Buscar el reino de Dios, buscar su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo programa.